capítulo por invitarnos a compartir este espacio. A APSA también y los integrantes del PEF que están acá. La licenciada Victoria Costanza, que es la psicóloga del paciente y que trabajamos juntas en este caso hace ya casi 10 años. Bueno, decidí ponerle este título: un desafío posible en el encuentro con la psicosis, abordaje psiquiátrico, psicofarmacológico y psicoterapéutico. Bueno, el paciente en julio del 2004 ingresa por guardia diciendo que es un error estar ahí, que quiere que se presente un abogado, ya que las dos personas que lo acompañaban, que eran sus padres, él decía que no lo eran, por lo cual no podían internarlo. Dijo: quiero que me den algo para poder pensar mejor, para dejar de pensar mal. Es un paciente en ese momento de 21 años, que aparentaba ser mucho más joven, se encontraba desalineado, respondía acotadamente a las preguntas y tenía una actitud suspicaz ante el médico de guardia. En la entrevista con los padres, que lo hicimos con una licenciada, comentan que esa era la internación número 17, que había decidido el paciente dejar de tomar la medicación, y esto, según referían los padres, se lo había anunciado varios días antes. El paciente se encontraba irritable, con retraimiento y estar menos comunicativo, con descuido de su aseo personal. Los padres referían que no quería comer más que comida envasada y estaba en un momento en donde se lavaba compulsivamente las manos. Sin embargo, los padres refirieron que esa internación fue mucho más tranquila, ya que en otras tuvo que intervenir la policía, en todas las anteriores, ¿no? Tuvo que intervenir la policía e inclusive el grupo GEO, porque el paciente se resistía, digamos, a ser internado. Los padres refirieron: ahora es otro paciente, empezó a hablar de lo que le pasa, nosotros comenzamos a entender lo que le pasa. En relación a los antecedentes, refirieron que a los 45 días de vida tuvo una operación de un quiste braquial y una operación de una hernia inguinal, y a los 18 meses una operación de hernia inguinal contralateral. Hago referencia a esto porque la madre, sobre todo, refirió que por mucho tiempo se preguntaron si la anestesia en un niño tan pequeño pudo tener que ver con la sintomatología y la historia, digamos, posterior de internaciones del paciente, algo que ya mencionó como una preocupación. Y ella también refirió que estuvo muy angustiada y deprimida en ese momento de las operaciones de su hijo. A los 2 años, los padres refieren que apareció un episodio que ellos mencionan como un brote, entendido como un falso croup, que lo llevaron al baño, abrieron las canillas, solían decir los pediatras en esas situaciones, y que inmediatamente se calmó. A los 3 años, que coincide con el nacimiento de su hermano, tiene una hermana mayor, él es el del medio y tiene este hermano menor, empezó a tener conductas extrañas. Decían que no se lo podía ver cuando comía y que él no miraba cuando se le servía en el plato. Si bien controlaba esfínteres, se negaba a ir a otro baño que no fuera el de su casa, e inclusive no iba al baño sin que la madre esté presente, con lo cual esto motivaba múltiples episodios de incontinencia urinaria y fecal, porque no iba a otro baño que no fuera el de su casa, y si la mamá no estaba, no iba. En relación al preescolar, la madre refirió que la adaptación fue larguísima, que no hacía nada, que se quedaba la mayor parte del año parado en la puerta del aula con la mochila puesta. En relación a los fines de año, decían que en referencia a las carpetas que se entregaban con todas las producciones, digamos, de los niños, a ellos les daban la carpeta vacía, o sea que no había ningún tipo de producción por parte del paciente. Ahí les aconsejan hacer un tratamiento psicológico. En el informe, digamos, que le presentan al colegio, mencionaban bloqueo emocional. Según lo que recuerdan los padres, esto era en referencia al retraimiento, al aislamiento y al poco vínculo con los otros.
En la primaria refieren los padres que empezó a estar un poco más adaptado, si bien cambió 2 o 3 veces de colegio por dificultades en el aprendizaje y en la integración. Por otro lado, empezó a tener mayor aislamiento y empezaron a aparecer conductas raras. Era verano, decía la madre, y quería seguir con ropa de invierno. Y viceversa, ¿no? Ante los cambios de épocas, digamos, costaba mucho el cambio en la vestimenta. Y empiezan a aparecer fobias de contaminación. A los 9 o 10 años aparecen rituales obsesivos. Esto en relación se veía en la calle, donde pisaba cada 2 baldosas, o sea, no quería pisar las líneas de cambio de baldosa, digamos. Y empezó a referir que escuchaba voces. En relación a esto, los padres no recuerdan exactamente qué es lo que decía. A los 11 años comentan que tiene un episodio jaquecoso, parece ser muy intenso, por lo cual lo dejan en observación en guardia, le hacen un electroencefalograma que ellos refieren que dieron normal, y ahí el pediatra es la primera vez que deriva a un psiquiatra, y la madre refiere que no había forma de darle la medicación, que el paciente no accedía, y que había muy poco contacto, o sea, el paciente no dejaba que lo tocaran. Al finalizar los 11 años, entre 11 y 12 años, es la primera internación en el Tobar García. En esa internación, la madre no estaba bien, dice que ella no existía, dice yo no existía, estaba exhausta, los que más se ocupaban era el papá y la hermana mayor. En ese momento el paciente pensaba que le contaminaba, la madre dice, contaminamos la comida, no comía nada que cocinase ella, sobre todo, sino solamente comida envasada, con lo cual los padres, la hermana o el padre, le llevaban a la internación comida de McDonald's, si no, no comía. Bueno, en la número 18, internación, el paciente ingresa, no tenía ningún tipo de contacto con los otros, pasaba la mayor parte del día encerrado en la habitación, no saludaba a nadie, no había contacto verbal tampoco, estaba reticente al diálogo, les impresionaba estar interceptado, estaba agresivo verbalmente y desafiante, y aparece el delirio de la contaminación en relación a que solo pedía comida envasada, no quería comer comida de la clínica porque estaba contaminada. Se empieza con un plan que es el siguiente. Según la madre había referido, venía tomando parte de estas medicaciones, entonces se reinstala, se le empieza con ciprasidona 160 días, quetiapina 200 y lamotrigina 50, que se va aumentando paulatinamente, la quetiapina sobre todo y la lamotrigina, y se hace un cambio y se agrega risperidona, en principio vía oral, se refuerza, digamos, con intramuscular para garantizar sobre todo el tema de la dosis, porque el paciente costaba muchísimo que accediera a tomar la medicación, por momentos había que darse la molida, pero así todo era muy difícil. Ante la falta de respuesta, digamos, todo esto es en el transcurso, ¿no? Se decide potenciar con olanzapina, que se da en modo dispersable, 20 miligramos mínimo. Con respecto al baño, aparece esto que los padres habían comentado en algún momento, del lavado compulsivo y enérgico de cara y manos, podía estar horas adentro del baño, y estaba mucho tiempo también frente al espejo o simplemente viendo correr el agua. Ante las preguntas de por qué hacía esto, el paciente no respondía. Estaba irritable e inquieto, aparece una idea fija que es en relación a una amiga, Brenda, con la cual él quería irse, solicita ser externado e irse con esta amiga, que según él inclusive había ido a la clínica, no la habíamos dejado ver. Empieza a concurrir a las entrevistas obligado por los padres le insisten y lo condicionan de alguna manera a que se entreviste con nosotras, y venía de esa manera, no hablaba nada y se iba. Bueno, se aumenta la risperidona y bueno, se continúa en realidad con el último plan, que es quetiapina, olanzapina, lamotrigina y risperidona intramuscular. El paciente empieza a decir algo, dice que
está pensando mucho, que los padres le ponen droga en la comida. Dice, tengo malos pensamientos, no locos, pero no los cuento porque van a interpretarse como irreales. Pienso rápido, no puedo hablar ordenadamente. Es mi nariz perfecta, cambió mi color de pelo. El mirarse frente al espejo le empieza a decir que tenía que ver con esto, con verse la nariz imperfecta. Y dice que no puede dejar de hacerlo. Todo esto con el último plan farmacológico, ¿no? En el transcurso de los meses empieza a participar de los talleres terapéuticos que se hacían en el sector de internación, comienza a contar su temática delirante, empieza a haber mayor contacto físico, él no nos saludaba con un beso, digamos, uno se quedaba a mitad de camino y empieza a acercarse y acceder a saludar con un beso. Y empieza, como el ajedrez, pues surgió eso, a tener mayor interacción con sus pares y con los profesionales de la institución. Esto empieza a aparecer cuando, ya digamos, evidenciando que no había respuesta a la medicación instaurada que mencioné anteriormente, se incluye clozapina, se retira la risperidona, empezamos obviamente paulatinamente hasta llegar a 400 miligramos día y el plan final, digamos, en octubre del 2004, quetiapina 400 miligramos, la motrigina 100 y clozapina 400. O sea que estos cambios empiezan a notarse cuando incorporamos la clozapina. Se empieza a ver mejoría leve en la organización del pensamiento, el discurso empieza a ser un poco más organizado en las entrevistas, disminuye el tiempo en el baño, o sea, puede acotarse esto interviniendo tanto nosotras como la institución en acotar esto, pero él puede responder a eso y los padres refieren que lo ven mejor, se mantiene el mismo plan que mencioné anteriormente. El paciente empieza a decir que él dice, soy extraterrestre del planeta de Alf, tengo miedo, hay gente del Pentágono que quiere hacerme daño. Alf le puso una sustancia para que crean que son mis padres, pero no lo son, los eligió para que yo viva con ellos, ellos deben comprarme un departamento, me deben mantener toda su vida. A mí me dio una sustancia para que parezca humano. Una pregunta, el paciente desde que ingresa a la internación en el TOBA hasta que se hacen todos estos cambios farmacológicos, ¿cuánto tiempo pasa? Y desde los 12 años hasta los 21, Sí, 10 internado. años. No, internaciones, Sí. 17 internaciones, 17. claro, en diferentes instituciones públicas y privadas. Tenía 21 años cuando ustedes lo ven. Exacto. Bueno, disminuye el lavado de manos, empieza a estar más dispuesta al diálogo, más comunicativo, empieza a contar cada vez más diferentes puntos de su temática delirante, hay rectificación parcial del contenido delirante, que ahora voy a mencionar en sus dichos, y empieza a haber menor vigor afectivo en relación a la temática delirante, ¿no? Y pregunta persistentemente nosotros, al equipo tratante, si le creíamos todo lo que decía, o sea, parte de la reticencia a contar lo que le pasaba, lo que pensaba tenía que ver con si le creíamos o no le creíamos. Bueno, él refiere que dice, Alf lo sabe todo, es el saber absoluto, nunca se equivoca, él es perfecto, me cuida y me guía para encontrar a Brenda. O sea, este era el lugar, digamos, y de alguna manera sigue siéndolo, de Alf, ¿no? En su vida. Me comunico con Alf a través de ondas que me permiten escucharlo, pensaba que mi mamá me contaminaba la comida, pero no era así. Ahí empieza a haber cierta crítica en relación a su cuestión en ese punto, ¿no? En relación a Brenda, que tenía nombre y apellido, Brenda Joelba lo tiene, dice que es la mujer y su gran amor, ella es perfecta, nunca, cuando salga va a ser mi novia y viviré con ella, recién ahí estaré feliz. Bueno, acá empieza el tema de la clozapina, puse todos los laboratorios que se hicieron en el 2004, ahí se puede ver un gráfico en
relación a los glóbulos blancos y los neutrófilos totales. Digamos que recién a final del 2004 se ve un leve descenso, ¿sí? Hasta ese momento todos los valores eran normales. En el 2005 se fuga a Mar del Plata en el transcurso de una visita a la casa donde le roba dinero le saca dinero a la madre, agarra su documento, se va a Retiro y se va a Mar del Plata. Después de un día y medio, no recuerdo exactamente, cuando se queda sin dinero, llama y avisa que está en Mar del Plata, con lo cual, bueno, organizando todo para que los padres fueran, volvieron. Ahí estuvo en un hotel, se compró las cosas de higiene, él ya había estudiado magia, con lo cual empezó a hacer magia en bares y recabar un poco de dinero, pero bueno, no le fue suficiente. ¿Un día estuvo en Mar del Plata? Un día, sí, más o menos. Bueno, comienza el descenso en el 2005, en junio, fin de mayo-junio, de blancos, con lo cual se va disminuyendo hasta suspenderlo el 1 de junio del 2005. Ahí empieza a descompensarse, fue como volver a julio del 2004, deja de bañarse, aumenta la compulsión en el lavado de manos, comienza a estar nuevamente muy paranoide, interceptado, retraído, desaliñado, disfórico, angustiado, muy agresivo verbalmente y muy irritable. La distancia afectiva volvió a ser, digamos, la que era en el momento de la internación, y retoma su temática delirante en relación a ser un extraterrestre, que eso se había acotado bastante, no en la certeza obviamente, sino en el discurso, pues había empezado a poder hablar de otras cosas, y en relación a la temática de Brenda. Julieta, la caída de los glóbulos blancos y neutrófilos, ¿en dónde se verificó? Los blancos en realidad hasta fin de mayo se mantuvieron, los neutrófilos fueron los que más claramente descendieron. Pero no, ya descendieron a 1200. Sí, claro, ahí se suspende. O sea, se intentó mantener lo más posible, digamos, obviamente hablando con el laboratorio prácticamente todos los días. Pero siempre estuvo arriba de los 3000 neutrófilos. Sí, 3.000, 2.900, o sea, los cambios pasaron de 2.400 a 3.400, 2.400 a 3.400, por ejemplo, de 2.000 a 2.800, de 2.200 a 3.500. Por eso el laboratorio nos decía, dado que algunos cambios eran muy abruptos, mantenerlo mientras. Tipo en cascada venía bajando. Pero lo interesante de eso es que el protocolo plantea suspensión de medicación, por más que los leucocitos estén en 3.600, si están menos de 1.500 hay que suspender los neutrófilos. Y eso es lo interesante, porque uno se confía solamente con los glóbulos totales. Pero si está menos de 1.500, tenemos un slide para ver bien. Y acá yo copié. El protocolo plantea suspender la medicación. El protocolo de la disposición de ANMAT. No, allá, en julio. Claro, en julio todo eso sigue, estamos suspendido suspendidos. Y se va, exacto. Y empieza a subir. En las primeras 10 días, una semana, se le sacó sangre todos los días. Claro. No, que era otro tema, porque la gente está descompensado, no quería sacarse, solamente se sacaba si le decíamos que era un extraccionista de la PrEP, tenía que estar yo, y así todo, yo ya estaba ligado, un desastre. Igual, él no había tenido ningún síntoma. Nada, ningún, digamos, fuera de la sí. Y ya hacía más de un año que estaba con clozapina. Claro, un poquito más de sí, Sí, esto después vamos a mostrar este slide para yo pasé repasar. que están ahí, hay una copia de otro, pero es lo mismo. Bueno, ahí se incorpora trifluperacina, 30 miligramos día. No se incorpora loperidol porque la madre refería que había tenido un antecedente de extrapiramidalismo, con lo cual se intenta otro. Claro, eso también obstaculizaba bastante las intervenciones farmacológicas de los típicos.
Bueno, y viendo que fue recuperando y hablando con el laboratorio, dado que el paciente no revertía, digamos, de la descompensación de los síntomas que yo mencioné anteriormente, y ante el pedido también insistente de los padres, porque realmente fue una situación muy traumática para ellos volver a verlo así, se decide reincorporar la clozapina el 29 de agosto del 2005. 2 meses después. 2 meses después, sería junio, julio, agosto, o sea, 3 meses después. 3 meses después se decide reincorporar con consentimiento de los familiares la clozapina. No hubo ningún tipo de cambio con el cambio farmacológico. Bueno, cuando se reincorpora era como volver a empezar, pide tener las entrevistas, vuelve a estar más dispuesta al diálogo, el vigor afectivo disminuye, empieza a estar de mejor ánimo y mucho más afectuoso con la familia. A nivel institucional, digamos, volvió a estar más integrado, a estar más tiempo fuera de la habitación, a interactuar con otros jugando ajedrez, que es algo que él sabe hacer, y empiezan a aparecer proyectos. En ese momento proyecta comenzar con taekwondo y empieza a pensar... ¿Juega bien el ajedrez? Juega bien, sí. Yo preguntaba porque... Y sobre todo jugaba con los enfermeros, algún paciente que supiera, y me decían que sí, que sí. De hecho, después fue a hacer un torneo de ajedrez y no le fue tan mal. Y ahí se decide, bueno, se incluye lanzapina 30 miligramos día y clozapina se llega a 250 miligramos día. Y ahí empieza a pensarse en que pase al hostal de salud mental de la institución, o sea, que salga del dispositivo de internación. En el 2006 disminuye notoriamente la temática delirante, psicótica, disminuye las perseveraciones en preguntar si le creíamos, hasta ese momento era prácticamente en todas las entrevistas y varias veces en la misma entrevista. Comienza este proyecto, se concreta yendo a clases de taekwondo con acompañante terapéutico. Ahí puse los valores de 2006 que los blancos se recuperan por completo. Los neutrófilos totales van variando entre 3.000 y 2.600. Bueno, en el 2006 empiezan a aparecer otros proyectos como formar una banda de pop, de música, empieza a estudiar magia, a realizar trucos de magia ahí donde él ya había estudiado en algún momento y es algo que retoma. Y un proyecto ocupacional que es trabajar de mago en bares de mesa en mesa. Empieza a estar mucho más receptivo a las intervenciones terapéuticas, empieza a trabajar sobre las limitaciones de la espera y la mentira, era que aparecía una cuestión de la inmediatez en relación a sus proyectos, digamos, no se acotaba en relación a los pasos a seguir para llegar y lograr hacer algo, y en relación a las mentiras eran cuestiones, digamos, que limitaban el vínculo con los padres, y comienza a concurrir a hospital de día. Ahí se baja un poco cuestiones de sedación, de exceso de salivación, un poco la clozapina y la olanzapina. Bueno, ahí está el gráfico también como se mantuvo. Retoma la temática delirante, dice que la quiere encontrar a Brenda cuanto antes, y en paralelo a esto empieza a salir con un amigo, que es el único que le quedó de la primaria, a bailar. Implicó toda una organización, pero empieza a salir con este amigo de vez en cuando. Pongo esta frase en relación al fallecimiento de un perro que él tuvo de la familia, digamos. Él refiere: estoy mal, mis padres no saben que él está con Alf, que él lo va a cuidar. Pongo esta frase porque nos dio cuenta, digamos, la mayor, digamos, conexión afectiva en relación a cuestiones, digamos, de su vida y de su familia que hasta ese momento no había aparecido de esta manera. Y está dispuesto a trabajar sobre sus obsesiones y perseverancias, que él empieza a ubicar, digamos, esto de repetir y de insistir frente a un proyecto, él empieza a llamar las obsesiones. Disculpa, una pregunta. Él estuvo desde el 2005 al 2007 con los 3 antibióticos que se van a la Todo, sí. ¿Y en ningún momento se intentó sacar? No.
En relación a canto, comienza a estudiar canto, busca a un profesor que él había ido en su momento y él había empezado a trabajar de mago de mesa en mesa, con lo cual con ese dinero le pagaba él al profesor, que es lo que sigue haciendo. Empieza a componer canciones vinculadas a su temática delirante, que después hace un CD, bueno, graba el CD, lo muestra y todas las canciones, pues, al principio no las mostró escrita, tenían que ver con su temática delirante. Comienza a trabajar de mago los días de semana. En ese momento, en el 2007, los padres se separan, lo cual para nosotras era como complicado saber cómo iba a reaccionar el paciente. Ante la pregunta él dijo, yo no estoy de acuerdo, y no hubo ningún tipo de efecto, digamos, más allá de esto. Se pudo de alguna manera adaptar a la situación. Los padres también hay que reconocer que lo manejaron muy bien. Y proyecta, y que después lo termina haciendo, que fue todo un tema, hacer un estanque en el jardín de la casa, que tenía que ver con toda una temática en relación a la reproducción. Él compró, de hecho, después tortugas de agua, pero el tema no era tenerlas, sino de que se aparen, todo el tiempo que implicaba de los huevos. Empezó a estudiar, a leer en relación a eso. Entonces era la espera, que si ponían o no ponían huevos, cuando pusieron los huevos, cuando salían. Bueno, eso le ocupaba bastante tiempo y preocupación. Aparece una competencia de taekwondo donde él participa, lo graba en la familia y él muestra esto, lo cual fue muy llamativo, que comparta con otros esto. Pasamos en el tratamiento todos los colores del cinturón de taekwondo hasta que llegó al cinturón negro y ya está en segundo dan. Mal no recuerdo el examen para tercero. Bueno, sí, él físicamente nunca agredió a nadie. Dice, me angustié y lloré porque mi papá me criticó algo y pensé que eso retrasaría ir a vivir a mi casa, digamos. Él vivía en el hostal. Él vivía en el hostal, sí, lo cual en relación a la convivencia era bastante complicado. Bueno, proyecta vacaciones con su padre, y él dice, coherentemente, la gente que trabaja se toma vacaciones. Bueno, en relación a Brenda, dice, quiero contratar a un detective privado para encontrarla, lo cual después hace de manera compulsiva, de contratar a detectives privados, ¿no? Lo cual gastó mucha plata en eso, lo cual después tuvimos que organizarlo para que los padres de alguna manera lo acompañen, y ante ver que lo único que querían era sacarle plata, se desistió. Ahí comienza con torneos de ajedrez, proyecta realizar un curso de magia y de ajedrez, se compra objetos de magia y una filmadora, y dice, quiero dejar a Brenda y conocer chicas menores que yo. Ahí empieza a aparecer la posibilidad, digamos, de cierta distancia en relación a Brenda. En ese momento la búsqueda era compulsiva, pedía las guías telefónicas para buscarla, por nombre, apellido. Cuando fueron las elecciones, insistentemente conseguir el padrón electoral para ver si estaba ahí. Era desesperante la manera en la que él quería encontrarla. Bueno, ahí se baja un poco, me contaron el tema de... Se mantienen los tres, pero se baja un poco la dosis. Proyecta estudiar biotecnología en la facultad, concurre con un acompañante terapéutico y lo sostiene un mes. Todo lo que tenga que ver con tecnología siempre tuvo que ver con encontrar a Brenda. El no poder sostenerlo tenía que ver con que él repetía, habiendo 20 personas, él suponía que estaba solo, entonces le solicitaron que dejara de ir. Ahí termina de grabar su CD ya en el 2009, que después lo registra, él quería, digamos, tenerlo registrado. Comienza a salir con acompañantes a bailar para conocer chicas de su edad y continúa el tema de la reproducción de las tortugas del estanque. Arma una banda como proyecto, arman una banda de música, está demandante y perseverante en relación a esto, con poca capacidad reflexiva y de espera. Aparece una muestra de fin de año de canto del profesor que
donde fue y participó, y siempre persevera de alguna manera cierta tendencia a la desorganización. En el 2010 disminuye levemente la perseveración y repetición de palabras y frases. Yo ahí decido incorporar el escitalopram, que en algún momento él había tenido sertralina, sertralina, y había tenido efectos adversos a nivel de sexuales, con lo cual en relación a la perseverancia y esta cuestión compulsiva. ¿Qué te refieres puntualmente de efecto? Ahora lo voy a decir. Pero también el tema de las relaciones sexuales que en realidad él no había tenido. No había tenido.